nombre es Brenda Suárez. Soy actualmente activista y consultora en una asociación que se llama Ecotapatío y soy experta en temas de cambio climático, biodiversidad y género. Y el aperitivo de hoy pues tiene que ver con el lado ambiental de la pandemia que hemos estado viviendo recientemente. Y bueno, me gustaría comenzar hablando sobre justamente el origen de la pandemia de la COVID-19. Pues hay muchas hipótesis, pero si nos fuéramos al origen más remoto o más general, tal vez sería, pues tiene que ver mucho con la relación que tenemos con el medio ambiente y sus recursos. Es decir, a raíz de la explotación moderada de recursos animales, de recursos de plantas, de recursos de otras especies, es que hemos generado también un desequilibrio en nuestro entorno, lo que ha producido de manera natural, ocurrirían pandemias porque han ocurrido todo el tiempo, pero hay muchas situaciones que han sido exacerbadas justamente por la intervención del ser humano en el entorno. Entonces es importante considerar eso porque por un lado, pues es posible que vayan a seguir ocurriendo situaciones similares que son provocadas por esta relación, pues modificada, también irracional, con los recursos que nos brindan los ecosistemas y en general la naturaleza. Y por otro lado, pues también platicar que justamente la pandemia de un virus pues evidencia otros problemas ambientales, ¿no? Al tener que estar encerrados en casa, pues mucha gente entonces empieza a ver también la falta, bueno, ve más visible el problema del acceso al agua, por ejemplo, que es un tema fundamental para prevenir el contagio. También se percibe, a lo mejor ahora tal vez quienes empezamos a trabajar en casa, percibimos más de cerca la contaminación por residuos, ¿no? La contaminación del aire es algo que también pues exacerba las enfermedades respiratorias. Entonces, es importante entender que los problemas no son aislados, ¿no? Hay que analizar cada una de las situaciones que ocurren en nuestra sociedad desde una visión mucho más compleja, ¿no? Entonces, entender que la pandemia del COVID-19 y todo lo que ha traído, pues tiene diversas implicaciones a nivel social, a nivel ambiental, a nivel personal, y entonces, bueno, considerar todo esto. Platicarles que hay otras, me decían, bueno, que hablara de otras pandemias. No me gustaría usar ese término para hablar de los problemas ambientales que enfrentamos, pero sí es importante que pensemos no desde una visión catastrofista, pero sí de hacer conciencia que hay muchos temas que están afectando el medio ambiente y que van a repercutir en la salud humana y en la salud de otras especies, ¿no? El cambio climático es un tema que seguro todos y todas han escuchado porque es probablemente una de las problemáticas ambientales más importantes en la actualidad y en la que vamos a enfrentar muchísimos problemáticas derivadas de ella, como la desertificación, las sequías, el aumento de efectos meteorológicos como huracanes, lluvias torrenciales, entre otros. Y otros problemas que habría que también tener en mente es la pérdida de biodiversidad, y cuando hay pérdida de biodiversidad, pues entonces hay pérdida de acceso a recursos que los ecosistemas nos brindan, como el agua, como medicinas, como alimento y como espacios también de recreación, ¿no? El estar encerrados también creo que a muchos nos generó esta reflexión acerca de lo importante que es poder tener espacios naturales a los cuales recurrir, que nos brindan paz, que nos brindan una sensación de tranquilidad, estar en contacto con bosques o con parques, con áreas verdes, también genera una sensación de bienestar, ¿no? Y ahora que hemos tenido que estar tanto tiempo encerrados, pues hace muchísima falta. Entonces, creo que la reflexión me gustaría llevarla hacia repensar nuestra relación con la naturaleza, repensar de qué manera estamos consumiendo los recursos que nos provee, si nuestros hábitos de consumo, como por ejemplo la moda rápida, el comprar y comprar aparatos electrónicos todo el tiempo, el desperdicio de agua, el uso exacerbado del automóvil, que genera emisiones a la atmósfera, la disposición también de los
residuos, es decir, todo lo que consumimos, y esa es otra cosa que también se vio muy evidente con el estar encerrados, aumentó muchísimo la compra de cosas en Internet. Esto implica una gran huella ecológica porque, bueno, todos estos productos tienen que llegar a nuestra casa de alguna manera. Si son importados, pues llegan a través de avión o, bueno, llegan en moto, llegan en auto, que tiene una huella ecológica impresionante, una huella de carbono, más también todo con lo que están embalsamados, ¿no? Los productos que es una caja y plástico y este plástico burbuja y otra caja. Y qué tanto de las cosas que se fueron comprando no fueron producto más de la ansiedad, del encierro y no realmente de cosas que necesitáramos, ¿no? Y esto está relacionado justamente con una visión de a corto plazo, de no pensar que todo lo que hacemos hoy tiene una repercusión en el presente, pero también en el futuro, no solamente de nosotros, sino de todas las especies y humanos con los que compartimos el planeta. Entonces, me parece que más que quedarnos bueno, en pensar en lo catastrófico, en lo negativo, por decirlo de alguna manera, que nos hizo sentir la vulnerabilidad de estar ante algo tan pequeñito como es un virus que puede modificar por completo nuestra dinámica social, nuestra dinámica personal. Pensemos en que hay muchas otras cosas que que están surgiendo y que este momento que tuvimos todo el año pasado de introspección, de estar viendo hacia afuera, de cómo es nuestra relación con los otros, cómo es nuestra relación de consumo, cuánto es que realmente necesitamos el aire limpio, cuánto necesitamos del agua para prevenir enfermedades, cómo también el estar en contacto con otros es fundamental, ¿no? Entonces, buscar mantener un equilibrio, una relación saludable en el sentido de consumir realmente lo que necesitamos, de pensar antes de comprar, qué tanto va a impactar en la naturaleza lo que estoy haciendo, lo que estoy comiendo, lo que estoy tomando, lo que estoy comprando, la manera en que me muevo. Vimos, por ejemplo, un reflorecimiento en muchos ecosistemas y no tenemos que irnos muy lejos, muchos parques nacionales. México cuenta con muchísimas reservas naturales, áreas protegidas que revivieron y que retomaron los espacios animales que ya no se habían visto, especies que habían estado más ocultas porque los humanos hemos invadido estos espacios y con ruido, basura, pues los fuimos alejando y cuando digamos, nos guardamos un ratito nosotros y les dimos la oportunidad de tener ese espacio, vimos cómo la propia naturaleza tiene un ritmo en el que busca reapropiar los entornos que les pertenecían, ¿no? Y fue muy bello ver esto. Entonces, pensemos ahora cómo quisiéramos regresar a una normalidad, entre comillas, que quisiera que no fuera como era antes, ¿no? Que sin tener el miedo de que vuelva a ocurrir algo similar, porque probablemente va a ocurrir y tenemos que estar pensando en que la vida es así, la naturaleza es así y vivimos en una constante incertidumbre, pero sí pensar en que podríamos, es un buen momento para cambiar nuestros hábitos, para cambiar todas nuestras relaciones sociales, ¿no? Para generar más vínculos, para trabajar en comunidad y mejorar el entorno en el que estamos. Es muy sencillo generar brigadas con mis vecinos, con mis vecinas, en mi escuela, ¿no? A pesar de que trabajemos a distancia o que se esté estudiando a distancia, es importante buscar la generación de vínculos con pares para trabajar y para mejorar el entorno en el que vivimos. Y eso es algo que creo que todas y todas podemos hacer. Y a raíz de este encierro, pues modificar y pensar de una manera distinta todo lo que reflexionamos, pues ponerlo en práctica y ver de qué manera cuando vuelva a ocurrir una situación así, estemos más preparados, no solamente con una inversión a la ciencia y tener mejores medicamentos, sino por un lado, podemos evitar que pase de manera tan frecuente. Una de las causas principales de que virus salte, de virus de origen animal salten a humanos, pues es estos mercados de consumo de especies exóticas, el hacinamiento de los animales también está relacionado con muchas enfermedades, una por ejemplo es la gripe aviar. Entonces también pensar cómo es nuestra relación con los animales y con los recursos que obtenemos de ellos. Y ahora entonces también vamos a ver de qué manera podemos modificar esto y hacerlo de una mejor manera, de una manera más sustentable, más armónica,
respetando al entorno, a las otras especies, por el beneficio en sí mismo, pero también porque es un beneficio para la humanidad, ¿no? Tener un mejor entorno, un lugar más lindo, más limpio, más saludable. Entonces, me gustaría que más que pensar en una pandemia ambiental que podría generar tal vez una sensación de abatimiento, de apatía, incluso de miedo hacia, bueno, algo tan grande. Si una cosa tan chiquita como un virus puede generar un cambio tan importante, ¿qué podemos esperar del cambio climático, de la pérdida de biodiversidad, de la contaminación y todos el resto de problemas? Pero más bien pensemos en que esta experiencia nos enseñó un montón de cosas, nos enseñó de que realmente es momento de hacer las cosas de manera distinta y de que solamente trabajando juntos y en colaboración es la forma en que podemos evitar más catástrofes similares u otras que hay, ¿no? Habría que voltear a ver las pandemias en el rompimiento del tejido social, las pandemias en el abuso, las pandemias de la violencia hacia las mujeres, la pandemia de la desinformación, la pandemia también de la indiferencia. Entonces, yo creo que invitar a la comunidad educativa, yo que soy egresada también del Poli y reconozco el compromiso que tiene la institución con la ciencia, con tener una mejor relación con nosotros, con las otras y con el entorno. Entonces, creo que tenemos un compromiso, cualquier profesional y cualquier que haya tenido la oportunidad y el privilegio de estudiar, tenemos una responsabilidad social de buscar que enfrentemos estos problemas ambientales desde ámbito individual, pero sobre todo también desde el ámbito social.